cosa, vamos a comenzar. Eh, Me da mucho gusto verlos en esta nueva conferencia. Como todas las otras conferencias, el objetivo es que ustedes se lleven algo sabroso para ir rumiando, reflexionando durante la semana o más, provocarles el deseo de investigar en los textos, eh, algo consistente, ¿verdad? Algo sólido que se lleven. Sin fines de lucro. eh, yo creo que una de mis partes en esta vida es, pues, compartir lo que investigo y lo hago sin pretensión de lucro, ni siquiera religioso, no solamente lucro económico, sino religioso. Nunca me han escuchado ni me escucharán jalarlos hacia alguna iglesia o movimiento religioso determinado. Eh, Tengo absoluto y completo respeto por su fe, su iglesia o su no fe, ¿verdad? El objetivo es completamente sin fines de lucro también en este aspecto. Darles lo más sabroso, lo más eh, eh, serio que he reflexionado al respecto y que cada quien lo dijera, lo asuma, lo medite como guste, como, como mejor le siente en la vida. Entonces, como en otras ocasiones, voy a seguir el texto de un PowerPoint, porque esto me ayuda a mí para fijar la mente en lo que estoy viendo, en lo que he planeado, y creo que a ustedes, bueno, les sirve también para no, pues para tener el texto ahí presente y poder estar viendo cosas que estoy diciendo, pero ahí directamente en el texto o están viendo ahorita el texto, ¿no, verdad? No, todavía no lo No. presenta. Déjeme, déjeme ponerlo. Eh, ya está. Creo que sí, ¿verdad? Ahora sí. Sí. Ya comienza. Sí, ya. Sí, ahí está. Gracias. Bueno, miren, la vez pasada nos estábamos, digamos que cerrando a ver, creo que hay alguien en la sala de espera. Ay, mamá, ya no sé qué hice. Miren, sí, disculpen. Son las limitaciones del que no tiene conocimientos tecnológicos. Bueno, entonces ya estamos en esta. Ay, perdónenme. Ah, Volvemos pues a la presentación. Estamos cerrando el Evangelio de Mateo, ¿cómo se llama? El Evangelio de la infancia de Mateo, los dos primeros capítulos. Y cerré la semana pasada diciendo que lo más complicado de esta narración mateana es creer en la estrella, cómo una estrella puede conducir a un grupo de tres. Bueno, el texto nunca dice que fueran tres magos, ni los llama reyes, ni los llama magos. Dice que unos magos. Claro que la tradición posterior eh, dijo que eran tres y que eran reyes y hasta los pusieron en un camello, en un elefante y en un caballo. Pero esa es una tradición posterior. Eh, eh, Como tres personas que vienen de Oriente, el Oriente de Belén, pues debe ser Babilonia, actualmente Irak, porque entre Irak y Belén pues, está el desierto, todo el desierto
de Arabia, y no es pensable que de ahí vinieran tres reyes o tres personas importantes. Más bien se entiende que era de Mesopotamia. Y como es, tres personas ven una estrella en Mesopotamia y la estrella los guía justo y precisamente a Belén. Eso no me parece posible, ¿no? Y luego se les pierde la estrella cuando llegan están cerca de Belén, van a Jerusalén, donde estaba el rey Herodes, y luego después de encontrarse con el rey Herodes, vuelven a ver la estrella que los dirige precisamente a una casa en Belén o a un establo. Eso es muy difícil se ve que es una mm, manera de decir, ¿verdad? Pero muy poco creíble. Muchos han intentado hablar de un cometa, pero si un cometa lo veo yo en el horizonte, este, 200 kilómetros al sur de mí lo ve otra persona, y 200 kilómetros al norte lo ve otra persona, lo vamos a ver de manera muy similar, y no nos va a conducir a una casa en particular. Pero si hacemos caso omiso de la estrella, entonces ya no podemos armar la narración de que vinieron unos magos de Oriente siguiendo una estrella, ¿verdad? Eh, y entonces, si no hay estrella, pues no hay magos. Y si no hay magos, pues no fueron con Herodes, los magos, preguntando por el niño, nuevo rey que acababa de nacer, y entonces tampoco hubo matanza de los inocentes del rey Herodes, y tampoco hubo necesidad de huir a Egipto, ¿verdad? Porque el ángel del Señor le dijo a José, en sueños toma al niño y a su madre y huye a Egipto porque Herodes lo busca para matarlo. Entonces, si quitamos la estrella, se derrumba toda la narración eh, de Mateo. Eh, entonces, tendríamos que más bien, en lugar de centrarnos en buscar una estrella o en un cometa que dirigiera a unas personas precisamente a una casa en concreto, tendríamos que pensar más bien en lo que Mateo quiere decir, con ese acontecimiento. Mateo está subrayando la importancia cósmica de ese nacimiento, ¿no? Pero también está eh, pensando en, en que el rey que acaba de nacer no es solamente un rey para los israelitas, para los judíos, sino que es un rey universal. Bueno, entre otras cosas, Mateo lo que afirma en estos dos primeros capítulos es que José, María y Jesús vivían en Belén, ¿verdad? Nunca dice que vivieran en Nazaret. Es decir, se fueron a Nazaret después. Es decir, nació en Belén, pero tuvieron que huir a Egipto porque Herodes buscaba al niño para matarlo. Se lo avisó Dios en sueños a José. José se fue a Egipto, y cuando murió Herodes el Grande, regresaron a Belén con la intención de quedarse ahí, pues de ahí eran, ahí vivían, pero se encontraron con que ahí Herodes había dejado a su hijo mayor, Arquelao. Este, y ya dudé si era el mayor, ¿eh? Creo que sí, reinando ahí, y justamente era un criminal, era un desalmado. Arquelao, mucho más criminal. Si Herodes mandó matar a niños, a todos los niños de Belén y sus comarcas, por miedo de que entre ellos estuviera el nuevo rey, el nuevo Mesías, pues Arquelao era por el estilo. Entonces José y María decidieron no quedarse a vivir en Belén, sino irse a vivir a Nazaret. Y allá reinaba otro hijo de Herodes, Herodes Antipas, hijo de otra mujer, ¿no? Otra esposa. Pero no era tan cruel como Arquelao. Y de hecho los romanos destituyeron a Arquelao, le quitaron el reino o le quitaron el lugar, el gobierno que tenía en Judea, y por eso
tenían en Judea un procurador que estaba directamente al mando de Roma, digamos, subordinado a Roma. Y no era un rey judío como el caso de Herodes Antipas, Nazaret, Herodes Filipo en el norte, etcétera. Este, y eso hizo que cuando Jesús fue de Nazaret o de Galilea a Jerusalén y fuera crucificado, tuviera que ser crucificado bajo la autoridad de un romano. El procurador en ese momento era Poncio Pilato. Bueno, entonces ellos vivían en Belén, pero en vez de quedarse de vivir en Belén, de regreso se fueron a Nazaret. Entonces yo decía que más que seguir, digamos, más que meter la mano en el fuego, asegurando de que todo lo que está diciendo Mateo es palabra de Dios, y por eso es algo que sucedió históricamente, que es históricamente real, pues yo creo que eso no tiene mucho caso discutirlo. Me parece que es mucho más importante y que queda claro por la narración la idea que quiere transmitir Mateo. Yo las concentro, las ideas mateanas, en este segundo párrafo. El interés teológico de Mateo está en mostrar a Jesús como Mesías. Sí, es el nuevo Mesías. Los reyes, los magos de Oriente vienen buscando al nuevo Mesías, al nuevo rey que acaba de nacer, que es hijo de Dios. La expresión hijo de Dios se utiliza para otras personas, para unos seres humanos, como a David se le llama hijo de Dios. No tiene esa, digamos, esa seriedad que adquirió después la expresión, ¿verdad? Hijo de Dios, bueno, en cierta forma, hijo de Dios es cualquiera, somos todos, pero también tiene ese peso de hijo de la misma naturaleza que Dios, que es Dios mismo. También tiene ese peso en este relato de Mateo. Jesús es el hijo de Dios. Por eso, este, el milagro de que nació sin relación sexual entre José y María. No que la relación sexual, es decir, Jesús pudo haber sido Dios y haber nacido después de una relación sexual. Eso, el hecho de que sea Dios no tiene que ver con que haya habido o no una relación sexual. Eh, Más bien, la virginidad de María está subrayando lo milagroso de la concepción. Es el que cumple las escrituras. Eh, eh, en estos 12 capítulos de Mateo se dice varias veces para que se cumpliera la profecía de Isaías, de Jeremías, o simplemente se cumpliera la profecía y luego se la citan, ¿no? Por lo menos 4 o 5 veces se cita la profecía. Por ejemplo, la última de que José y María fueron a Egipto con el niño y después regresaron una vez que había muerto Herodes el Grande, dice, así se cumplió la escritura que dice, de Egipto llamé a mi hijo. Y uno busca esa expresión de Egipto, esa profecía, de Egipto llamé a mi hijo, y se refiere al pueblo de Israel. Dios sacó de Egipto a su pueblo, ¿no? Lo llamó de Egipto. Entonces, bueno, ahí se ve que la intención de Mateo no es identificar a Jesús con un personaje preciso del Antiguo Testamento, sino mostrar que en Jesús se cumplen las escrituras. Es el cumplidor de las escrituras. Todas las esperanzas judías se realizan en Jesús. Es lo que está diciendo Mateo. Este personaje de quien voy a hablar los siguientes 26 capítulos es el que cumple las escrituras, las promesas hechas a nuestro pueblo. Y también muestra a Jesús como nuevo Moisés. Se han hecho muchos estudios comparando a Moisés con Jesús basados en los 2 primeros capítulos de Mateo. Sí, bueno, pues Moisés sacó al pueblo de Egipto y Jesús estuvo en Egipto y salió de Egipto. Moisés o dio la ley al pueblo eh, en un monte o descendiendo de un monte. Bueno, Jesús dio la nueva ley, como lo vimos en las bienaventuranzas, en un monte. Moisés fue perseguido en Egipto.
lo querían matar desde que nació, porque los egipcios tenían determinado que todos los israelitas que nacieran iban a ser matados, los varoncitos, los niños iban a ser matados desde el mismo nacimiento. Y en esto, pues Mateo nos está diciendo, miren, aquí está un nuevo Moisés, pero este no Moisés no es el que nos da la ley de parte de Dios, es Dios mismo que nos da la nueva ley. Eh, entonces hay muchos puntos en los que se puede comparar a Moisés con Jesús en los dos primeros capítulos de Génesis. Algunos autores dicen que está muy claro que en esos dos capítulos y en lo que sigue del Evangelio de Mateo, quiere presentar a Jesús, Mateo, como el nuevo Moisés. Moisés, ya dicho, es el hombre más grande del Antiguo Testamento. Es el máximo legislador, es el que dio la ley. Con eso bastaría para que fuera el más grande del Antiguo Testamento, pero también es el profeta, el profeta. También es el gran libertador, es el caudillo que sacó al pueblo de Egipto. Bueno, entonces Jesús es más grande que Moisés. Y también la otra enseñanza que quiere, el otro mensaje que quiere decir Mateo es que la salvación, Jesús, Yeshua, quiere decir Salvador. Y ese Salvador es para todo el mundo. Es decir, curiosamente, los que le creyeron, los que aceptaron la fe desde que Jesús nació, son los extranjeros. Los extranjeros representados en esos tres magos de Oriente, mientras el israelita Herodes, judío, quiso matarlo. Así empieza el Evangelio de Mateo. Los extranjeros, los paganos, aceptan a Jesús, mientras los judíos lo rechazan. Y así termina el Evangelio. Los judíos decidieron no aceptar a Jesús, eh, el nuevo Mesías, sino rechazarlo, mientras los paganos se abrieron a la fe y lo aceptaron. Eh, digamos que este mensaje de la vida de Jesús, de la vida y de su muerte, Mateo lo resume, lo concentra en la manifestación, la epifanía, que eso quiere decir la palabra epifanía, manifestación de Jesús a los paganos. Pero más que la manifestación a los paganos es la aceptación de los paganos de la fe y el rechazo de los judíos. Y eso está concentrado en los dos primeros capítulos y es como, digamos, así como los Salmos 1 y 2 son una manera de leer todo el Salterio, como decíamos en las conferencias anteriores, así los capítulos 1 y 2 y Mateo son en síntesis el Evangelio de Mateo, la historia de Jesús rechazado por los suyos y aceptado por los paganos. Por eso al principio, al hablar del nacimiento de Jesús, ya se encapsula, se adelanta todo lo que va a pasar con él en el Evangelio de Mateo. Bueno, ahora vamos a entrarnos a la narración lucana, ¿verdad? Eh, digamos que Lucas, sí, Alberto, adelante. Buenas noches, profesor. Este, yo tengo una duda, o me salió una duda hace poco por estar involucrándome un poco más en los evangelios y en lo que dice la Biblia. Y hay un pasaje donde está Jesús con sus discípulos comiendo y llega una mujer pagana, no recuerdo qué nacionalidades, y le pide que tiene a su hija enferma y le dice que pues sí, que si le hace favor, que si la puede ver para sanarla. Y Jesús le responde que primero deben de comer los hijos y después los perritos. Y la mujer le contesta, pero también de las migajas que tiran de la mesa, comen los perritos. Ahí, no sé, o sea, se me contraponen las ideas porque como que Jesús está diciendo que él vino para los judíos únicamente.
y no como ahorita usted nos está explicando de que Jesús está abierto para toda la humanidad. Sí, Me queda esa duda. sin duda que ese fue un proceso, fíjate, estás mostrando cómo Jesús se entendió a sí mismo y entendió su misión como dirigida a los judíos. Sí, sin duda que así fue. Y poco a poco el mismo Jesús fue entendiendo que otros iban a aceptar su mensaje y que muchos judíos no lo harían. Pero este es un proceso que se dio seguramente en la misma vida de Jesús, pero también en la historia de los primeros discípulos. Digamos que ellos fueron bastante optimistas pensando que los judíos iban a aceptar la predicación y cuál fue su sorpresa al ver que no y que sin embargo muchos paganos aceptaban. Esto es precisamente lo que estoy comentando. Mateo adelanta la historia de Jesús y la encapsula en los dos primeros capítulos, como si ya desde el origen estuviera perfectamente claro qué es lo que iba a pasar. Fíjate, Alberto, que yo di una conferencia sobre este acontecimiento. Es la curación de la hija de una cananea. Así se llama la conferencia. Curación de la hija de una cananea y la encuentras en mi canal de YouTube, donde están guardadas también estas conferencias. Y ahí dedico una conferencia precisamente a este acontecimiento. Y yo le llamo, siguiendo a otros autores, a ese texto, la conversión de Jesús. Así de serio. Una mujer sana hizo que Jesús se convirtiera. Sí, porque Jesús le dice que no. Le dice, mi hija está malamente endemoniada y ven, cúrala. Y le dice Jesús, no. Le dijo que no. Eh, pero la mujer insistió. Y entonces Jesús le dice, no está bien quitar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. Sí, pero los perritos, o sea, la mujer acepta, digamos así, el insulto, acepta la negación, pero es una mamá, es una madre y no va a dejar a Jesús hasta que le cure a su hija. Y la madre insiste, ¿no? La humillación le importa poco. Y Jesús cambia de actitud. Dice, en verdad les digo que no he encontrado una fe tan grande en Israel. Y entonces, vete, mujer, tu hija está curada. Y se fue la mujer y encontró que su hija ya estaba curada. Es decir, y Jesús fue entendiendo que su misión no era exclusivamente para los judíos. Y ese ir entendiendo, Mateo lo pone desde el principio, en el Evangelio de la infancia. Pero, vamos, adelanta y resume toda la historia posterior, tanto de Jesús como de los primeros discípulos. Bueno, espero que sea una respuesta seria. No se trata ahorita de detenernos en analizar ese acontecimiento y otros, porque Jesús curó a muchas personas que no eran israelitas, que no eran judías, ¿verdad? El endemoniado que andaba entre tumbas, que ni siquiera le pide que lo cure. El muchacho no le pide a Jesús cura. Jesús lo cura porque sí, porque él quiere curarlo. Ni tiene fe aquel muchacho, ni le pide que lo cure, y Jesús lo cura. Y era un pagano. Y Y así, digamos, los evangelistas van mostrando cómo Jesús abre, si bien su predicación está centrada en los judíos, Jesús empieza a abrir su mensaje a los paganos. Y yo creo que ese acontecimiento que tú acabas de señalar es el más significativo a este respecto. Pero bueno, quisiera continuar con el Evangelio de Lucas, el otro. Ya hemos hablado de, de el contexto en el que están el Evangelio de Mateo, de la infancia, y el de Lucas. El de Lucas es bastante más largo, aunque sean solamente 2 capítulos en ambos casos. Fíjense cómo el primer capítulo de Lucas tiene 80 versículos, es mucho, muy largo, y el segundo tiene 52, ¿verdad? Mientras el capítulo 1 de Mateo tiene 25
y el segundo 23. En total serían 48 versículos, mientras en Lucas son 132 versículos. O sea, sí son dos capítulos, pero el Evangelio de Lucas es mucho más largo. Eh, bueno, el Evangelio de Mateo tiene 28 capítulos y el de Lucas tiene 24, pero el Evangelio de Lucas es más largo. Entonces se compone de un prólogo en los capítulos 1, versículos 1 a 4, y luego viene el anuncio del nacimiento de Juan Bautista. Estaba Zacarías, era sacerdote, estaba en el templo, y ahí se le anuncia que va a ser padre, que va a tener un hijo, su esposa va a tener un hijo. Zacarías como que no lo cree, y entonces le dice, el mensajero le dice, te vas a quedar sordo hasta que suceda aquello. Y así pasó. Se quedó incluso sordomudo, porque después no podía hablar o la gente le pregunta por señas cuál va a ser el nombre del niño, cómo se va a llamar. Y él toma una tablilla y escribe, su nombre será Juan. O sea que no podía hablar, ¿verdad? Entonces quedó sordomudo. Eh, Su nombre, y coincidió con el nombre que le quería poner Isabel, su esposa. Entonces está el anuncio del nacimiento de Juan y el anuncio del nacimiento de Jesús, ¿verdad? O sea que ya está haciendo Lucas un díptico, una comparación, ¿no? Más que una comparación, una relación entre Juan y Jesús. El nacimiento de Juan fue en cierta forma milagroso porque sus papás eran ancianos. El nacimiento de Jesús fue milagroso porque no hubo relación sexual de por medio. Eh, y luego viene la visita de María, va a visitar a su prima Isabel, que tiene ya 6 meses de embarazo, los versículos 39 a 56, y luego habla del nacimiento de Juan, 2 versículos, y la circuncisión y vida oculta de Juan. O sea, la vida oculta, pues es aquello de lo que no sabemos, de lo que nadie narra sobre la vida de Juan, que son digamos, desde su nacimiento o desde su circuncisión a los 8 días hasta cuando empieza a predicar, más o menos a la edad de 30 años. O sea que Juan murió muy pronto, empezó a predicar y después lo cogió precisamente Herodes y lo mató, porque, bueno, ya saben la historia de que lo mandó decapitar para darle gusto a una hijastra. Eh, Pero eso es cuando Juan ya andaba predicando, pero cuando inició su predicación es un poquito antes de que iniciara su misión Jesús, ¿verdad? Entonces viene la circuncisión a los 8 días de nacimiento y la vida oculta de Juan, de la que no sabemos prácticamente nada. En estos versículos pues, se dice que Juan vivió en el desierto, en los desiertos. Ahora hace 1947, hace 80 años, descubrimos en Qumran unos manuscritos que nos revelaron la existencia, unos textos, nos revelaron la existencia de una comunidad como de monjes, ¿no? No todos célibes, pero algunos sí célibes, monjes que vivían en el desierto, cerca del Mar Muerto. Y ellos vivieron allá en el desierto antes del nacimiento de Jesús y después del nacimiento de Jesús. Por tanto, la idea de que Juan Bautista vivió en el desierto, pues no es tan extraña. Había gente que se iba al desierto. No estoy diciendo que Juan Bautista fuera esenio de estos monjes, así entre comillas, que vivieron en Qumran, pero eh, no era tan extraño que hubiera gente que se fuera a vivir al desierto. Y Juan era uno de ellos. Y aquí termina el capítulo 1, ¿ven? Como ven, en el capítulo 1 está el anuncio del nacimiento de Juan y de Jesús. La visita de María Isabel, nacimiento de Juan, circuncisión y vida oculta de Juan. Y en el capítulo 2 viene nacimiento de Jesús. Como pueden ver, se está correspondiendo con el nacimiento de Juan. Circuncisión o vida oculta de Jesús se corresponde con la circuncisión y vida oculta de Juan, ¿verdad? Y luego el Evangelio de la Infancia lucano termina con este hallazgo de Jesús
perdido y encontrado en el templo, que solamente con leerlo ustedes ya recuerdan la narración. Fueron José y María a Jerusalén y yendo de regreso, pues se dieron cuenta de que no venía el niño, que tenía 12 años, no venía con ellos, ¿verdad? Entonces regresaron todos alterados buscando al niño y lo encontraron en el templo, hablando con los doctores de la ley, ¿verdad? Y ellos admirados de la sabiduría del niño. Y le dice, María, ¿por qué nos hiciste esto, hijo? Mira que no, José le dice, tu madre y yo te buscábamos angustiados. Y él les dice, ¿por qué me buscaban? No sabían que me tengo que ocupar de las cosas de mi padre. Y yo digo, yo Javier digo, que José le debió haber respondido, sí, hijo, ocúpate de las cosas de tu padre. Ya había entendido que era padre con mayúscula. Nadie te lo va a impedir, pero avísanos. Sí, sí, de hecho ese relato cierra diciendo que Jesús volvió a Nazaret y les vivía sujeto y crecía en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios. O sea, Jesús era un niño y se sintió muy atraído por el Padre, lo que ustedes quieran, y no avisó. Tenía que haber avisado, no avisó, era un niño. Por eso dice, crecía en sabiduría, en estatura. Si Jesús, es que para muchos, miren, Jesús es Dios, sí. Entonces Jesús cuando nació lo sabía todo. Era perfectamente maduro desde que nació. Pues no, no, era un ser humano. Y entonces cuando nació lloró y no sabía ni papa, no sabía nada. Y a los 12 años tampoco tenemos que presumir que él ya sabía que él era Dios. No, no. El texto no dice eso. Dice que me tengo que ocupar de las cosas de mi padre. Bueno, pues sí, pues, es tan padre de Jesús como es padre de José y de María, ¿no? El niño se sintió atraído y se quedó en el templo. Sin embargo, ahí hay un adelanto de lo que va a ser el Evangelio de Lucas y de lo que va a pasar con Jesús, ¿no? Este, pero dice que el niño crecía, y si crecía quiere decir que no era el todo desde el principio, iba aprendiendo. ¿Mm? Y curiosamente, antes también, antes de este acontecimiento, dice que el niño crecía, o sea, lo dice antes y lo dice después, sí. ¿Mm? Eh, y lo voy a leer, el Evangelio de Lucas. Dice en el capítulo 2 versículo 39, 2:39, es decir, aquí, antes de que inicie ese relato de que estamos hablando, en 2:39 dice, así que se cumplieron todas las cosas según la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño crecía y se fortalecía, crecía y se fortalecía llenándose de sabiduría, se iba haciendo sabio. No, no es que todo lo sabía, es que es Dios y si es Dios todo lo sabía. No, pues no lo sabía todo, entonces no es Dios. Ah, bueno, eso dices tú. El texto dice que el niño crecía en sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Dice, crecía en sabiduría y luego viene esto de Jesús perdido y encontrado en el templo y al final del capítulo 2, en el versículo 52, dice, Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres. O sea, que iba madurando, iba creciendo. Y entonces este sándwich que hace Lucas, diciéndome, el niño crecía en sabiduría, se perdió en el templo y respondió así a sus papás, el niño crecía en sabiduría, me está dando los elementos para interpretar ese acontecimiento. ¿Mm? Al niño le falló la madurez, pues sí, porque era niño, le falló la madurez, este, y no avisó, se perdió y ya, por buena suerte, digamos, lo encontraron en el templo, etcétera,
Y ya viene ese diálogo. Entonces, después de eso hablé sobre el Evangelio de Mateo y ahora retomo el nacimiento de Jesús. No, bueno, no el nacimiento, el anuncio del nacimiento de Jesús. Así como hubo un anuncio del nacimiento de Juan, hay un anuncio del nacimiento de Jesús. 6 meses después, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen casada con un hombre descendiente de David llamado José. Bueno, a Nazaret, o sea, que José y María vivían en Nazaret. Mateo dice que no, que vivían en Belén. Oye, Javier, ¿te gusta mucho señalar las incoherencias y contradicciones? No es que me guste señalarlas, es que me doy cuenta de que existen. Hago una lectura con la cesera, con la inteligencia, no una lectura, digamos, ingenua. Pero no me regodeo en que sean diferentes, sino que el hecho de que son diferentes me hace pensar que las tradiciones que recibieron Mateo y Lucas pudieron haber sido diferentes, o bien que ellos acomodan. Y entonces se vale acomodar, sí, se vale acomodar, porque no están escribiendo un libro de historia, están narrando la fe, están haciendo un evangelio, una buena noticia de Jesús. Y entonces darse cuenta de esas cosas, de esos detalles, pues ayuda a decir, entonces les quitamos importancia histórica. No se trata de que, no, vivían en Nazaret porque dice la Biblia, y si no, que me parta un rayo. Pues no, abusado. Porque Mateo dice que vivían en Belén. Ahí no está el punto crítico donde debemos de poner nuestra fe. Entró donde estaba ella, el ángel Gabriel, y le dijo, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Joquirios metasú, el Señor está contigo. Ella se turbó por estas palabras y pensaba qué significaría ese salto. Está turbada, ¿no? ¿Qué pasó? Cuando el ángel le dijo, no temas, María, pues gozas del favor de Dios. Eh, eh, cons- eh, Gozas del favor de Dios. Sí, que jaritomene. Llena de gracia, traducen algunos, llena de gracia, pero la palabra gracia ha sido muy teologizada a lo largo de estos 2000 años últimos, y traducir llena de gracia es algo un poco divino, este, sobrenatural, y en realidad lo que quiere decir la expresión griega, que se puede traducir literalmente llena de gracia, que jaritomene, o que ha sido agraciada. Yo creo que la traducción más natural es gozas del favor de Dios, gozas del favor de Dios, de la atención, del cariño de Dios. Concebirás en el seno y darás un hijo a quien llamarás Jesús. Jesús es una palabra hebrea que quiere decir Salvador, Yeshua. Llamarás Jesús, ella lo va a llamar Jesús. Eh, Será grande y se le llamará Hijo del Altísimo. Noten que aquí ya se están concentrando los títulos en Jesús. Hijo del Altísimo, ya eh, es Salvador, Jesús, Hijo del Altísimo, de una manera especial. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, o sea, va a ser rey. Y los judíos no tenían rey en ese momento, eran dominados por los romanos, pero antes de los romanos habían sido dominados por los griegos, en su ala asiática o en su ala egipcia. Y antes de ellos habían sido dominados eh, por los persas, 200 años de dominación persa, actual Irak, pero que fue el reino más grande que ha existido. Bueno, más grande y más largo que ha existido. Creo que fue un poco más chico en extensión que el de Alejandro Magno, pero el de Alejandro Magno duró 5 minutos. En cambio, el imperio persa duró más de 200 años.
Y antes de los persas habían sido dominados por los caldeos, y antes de los caldeos por los asirios, y antes de los asirios, ya ven, bueno, no tenía eh, independencia Israel. Los pocos siglos que tuvieron de medio independencia eran un pueblo sometido, tributario de otras naciones. Y entonces ellos esperaban el advenimiento de un rey grandioso que liberara a los judíos del imperio romano. Le dará el reino de David, su padre. Reinará para siempre. Este es un reino, ya es una expresión este, supranatural, porque reinará para siempre. Puede entenderse como se le dijo a David, ¿no? Que para siempre uno de sus descendientes reinaría sobre Israel, eh, sobre la casa de Jacob, y su reinado no tendrá fin. María preguntó al ángel, ¿cómo sucederá eso si no convivo con ningún hombre? Aquí el texto griego dice no conozco. El texto griego dice no conozco varón. No conozco varón. Es el verbo conocer que ya les he comentado que en varias ocasiones se refiere a tener relaciones sexuales. Así como Adán conoció a Eva y tuvo un hijo. Bueno, ella concibe, bueno, ese conocer tuvo relaciones sexuales. Yo preferí traducirlo así para que quedara más claro. No convivo con ningún hombre. Ella estaba desposada, estaba desposada, estaba, yo creo que ahí el verbo estar desposado es más bien estar eh, en relación, en compromiso, estar en compromiso. Y creo que es la traducción más correcta, porque varón y mujer se casaban muy niños, se desposaban muy jovencitos, y con mucha frecuencia tenían que esperar meses o años a que el varón tuviera madurez sexual y económica para poder mantener a la esposa, y la mujer tuviera madurez biológica y psicológica para ser esposa y madre. Entonces vivían separados ya estando comprometidos. Este, y ese es el caso de José y María. Entonces, que José y María tuvieran relaciones sexuales, pues no era pecado, no era, están cometiendo un adulterio. No, 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 ellos ya estaban casados. Vivían aparte precisamente para tener cierta madurez, algo que les hiciera falta, y entonces no se veía bien que tuvieran relaciones sexuales, pero no era pecado. Y eso es la situación de María. Entonces, no convivo con ningún hombre, si no tengo relaciones sexuales con José todavía. ¿Cómo? ¿Cómo va a ser esto? Y entonces el ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Esa es una manera, pues, muy, no sé cómo decirlo, de hablar de cómo va a nacer el hijo. No va a venir de un espermatozoide de José, tampoco de un espermatozoide del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no tiene espermatozoides. No, es un milagro. Y lo mismo que con Mateo, está muy claro para mí que tanto en el Evangelio de la infancia de Mateo como en el de Lucas, María concibe a Jesús siendo virgen. Eh, no hay relación sexual. Aquí está clarísimo, ¿no? ¿Cómo sucederá esto si no conozco con ningún nombre? ¿Cómo le dijo el ángel a Zacarías? Tu mujer va a concebir y van a tener un hijo. Sí, pero tú vas a tener que tener relación sexual con tu esposa. El milagro está en que ella ya es anciana y tú también, y van a tener un hijo, como sucedió con Abraham y Sara. Aquí el milagro no es ese, porque José y María eran jovencitos y podían tener hijos. El milagro va a ser que va a ser sin intervención de José. Este, y por eso el que va a nacer de ti será llamado santo y será llamado hijo de Dios.
Ahí está lo milagroso, no hay varón en la concepción, es hijo de Dios. Aquí, hijo de Dios va con mayúscula, es decir, eh, hijo de Dios como nadie lo es más que Jesús. También tu pariente Isabel ha concebido en su vejez. Aquí ya se desvía la atención del ángel, ¿verdad? Y el Espíritu Santo va a venir sobre ti, vas a quedar embarazada, vas a dar un hijo que será santo y será llamado Hijo de Dios. Y mira, tu prima Isabel, tu pariente Isabel, ha concebido en su vejez, y la que llamaban estéril está en el sexto mes. Pues nada es imposible para Dios. Entonces María dice, yo soy la esclava del Señor, que me suceda lo que has dicho. Y el ángel la dejó. Este es el anuncio de la infancia, del nacimiento de Jesús, ¿verdad? De lo que se colige que ellos vivían, José y María vivían en Nazaret, que estaban desposados. Ya la semana pasada hablé del protoevangelio de Santiago, que es de donde procede la narración de la que procede la idea de que Jesús era un anciano, viudo, que fue designado por Dios para cuidar a la Virgencita, a María, que iba a ser virgen de antes, ya, para siempre, porque estaba consagrada al templo. Pero ustedes saben que religiosamente, cultualmente hablando, la sangre menstrual de la mujer la hace impura. La mujer es impura todo el tiempo de su menstruación y todo lo que toca queda impuro. Entonces los sacerdotes no podían tenerla en el templo. Por eso decidieron que alguien la cuidara y escogieron a un varón santo como viudo, como era José, ¿verdad? Esa es una idea del protoevangelio de Santiago que es muy común en los cuadros que vemos en las iglesias, en las pinturas. José ya anciano y María pues prácticamente una niña. Bueno, los títulos de Jesús es Salvador, Hijo del Altísimo, Santo e Hijo de Dios. El no conozco varón está muy claro que está indicando que María se embarazó de Jesús sin relación sexual. Ese es digamos, lo central de esta narración, lo mismo que en Mateo. María es la protagonista, como ven, ella recibe el anuncio y ella recibe el anuncio y ella le pone el nombre a Jesús, mientras que en Mateo, quien recibe el anuncio es José. José estaba pensando repudiar a María en secreto, y ya lo hemos visto, pero el ángel le dice, no temas en recibir a María, etcétera, y entonces él la recibe, pero el ángel le habla a José, aquí es a María. María es la protagonista en el Evangelio de Lucas, mientras en el Evangelio de Mateo lo es José. Bueno, vamos al capítulo 2, donde está propiamente el nacimiento. Por aquellos días se promulgó un decreto de César Augusto ordenando que todo el mundo se empadronara. Este primer censo se hizo cuando Quirino era gobernador de Siria. Todos iban a empadronarse, cada uno a su pueblo. También subió José de la ciudad de Nazaret en Galilea a Belén, la ciudad de David. Como ven, pues vivían en Galilea y fueron, o sea, se llevó a su esposa, estaba encinta, a Belén, donde él era oriundo para censarse, ya que él era de la casa y de la familia de David. Subió con él su esposa María, que estaba embarazada. Cuando estaban allí, le llegó la hora del parto y dio a luz a su hijo primogénito. Lo arropó y lo acostó en un pesebre, puesto que no había lugar para ellos en la posada. Este versículo 7
es completamente ajeno a Mateo. En Mateo no hay pastorcitos, ¿no? No hay que tuvieran que ir a Belén y que no había lugar en la posada. En el nombre del cielo. Sí, eso viene de Mateo, de Lucas. Eso viene de Lucas. Mateo habla de los magos de Oriente, pero nunca habla de la posada y de que tuvieron que salir de su pueblo, Nazaret, a un pueblo que no era el suyo, Belén. Para, para Mateo, los magos vinieron a la casa de José y María, a Belén. En cambio, para Lucas no, ella dio a luz en una posada, en un pesebre, o sea, un lugar donde estaban los animales, en el colmo de la pobreza. Y de ahí viene toda esa tradición tan pintoresca. Y luego sigue el versículo 8: unos pastores de aquella zona estaban en el campo vigilando su rebaño durante la noche. Se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los envolvió en su luz. Ellos se atemorizaron. El ángel les dijo: no teman, les anuncio una gran alegría para todo el pueblo. Entonces aquí entran ya los pastorcitos típicos de los nacimientos, ¿verdad? Junto con los tres reyes magos. O sea, nosotros cuando ponemos el nacimiento, agarramos, perdonen la expresión, agarramos de Mateo y agarramos de Lucas, ¿verdad? Pero no, aquí en Lucas no hay magos de Oriente, ni está la estrella, ¿no? Ni está Herodes que anda matando, buscando al niño para matarlo. El anuncio se da en la pobreza más extrema para Lucas, ¿ven? Un matrimonio recién casado de Nazaret, que viene unos 150 kilómetros al sur, justo cuando la mujer está embarazada, este, le llega el nacimiento y no hay lugar para ellos en la posada. Y el anuncio de este Dios, Hijo del Altísimo, se da a unos pastores, ¿verdad? Y a ellos se les anuncia que será una alegría para todo el pueblo. Eh, es interesante en el Evangelio de Lucas, en estos dos capítulos, en todo el Evangelio, pero en estos dos primeros capítulos, como todo el mundo está feliz y alegre, ¿eh? La palabra alegría y regocijo aparece muchas veces en el Evangelio de la infancia de Lucas. Aquí se anuncia a los pastorcitos y los pastorcitos se les dice: hoy nació un Salvador, un Jesús, en la ciudad de David. La ciudad de David era Belén. Belén era el lugar donde Ruth, la moabita, se casó y de ahí nació David, el rey David. Por eso le llaman a Belén la ciudad de David. Cristo, el Señor. Cristo quiere decir ungido en griego, Christos, ungido. Y como quien era ungido era el rey, pues Cristo puede traducirse tranquilamente como rey, ¿verdad? El Mesías, ¿no? El Mesías no es una transliteración del hebreo, no. Si no lo traducimos, decimos el Mesías. Si lo traducimos al griego, decimos el Cristo. Si lo traducimos al español, tendríamos que decir el rey o el ungido. Y luego el Señor, así Señor con mayúsculas. Si cuando aparece la palabra Yahvé o Jehová o Jehová, como les guste decirlo, en el Antiguo Testamento, los judíos tradujeron al griego o Kyrios, el Señor. Nosotros conocemos esa palabra porque en la misa se dice el Kyrie, Kyrie eleison, que es un vocativo. Oh Señor, ten piedad. Kyrie eleison, ten piedad de nosotros. Eh, entonces, Kyrios es Dios. Fíjense aquí, Cristo el Señor, ya lo dijo con toda claridad, es el Salvador o un Salvador. Y saben, María, cuando le dice el ángel Gabriel, después del texto que acabamos de leer,
María se alegra en Dios mi Salvador, dice. En Dios mi Salvador. O sea, Dios es mi Salvador. Pero aquí, en este versículo 11, el Salvador es Jesús. Vean cómo el evangelista, casi sin que nos demos cuenta, hace la conexión. Jesús es Dios, sí, Dios. Es Cristo el Señor, o Kyrios. Eh, Esto les servirá de señal, está hablando a los pastorcitos. Encontrarán un niño arropado y acostado en un pesebre. Pues que no debió haber sido digamos, una pintura muy regular, ¿no? Un niño acostado en un pesebre. De pronto se unió al ángel una multitud del ejército celestial que alababa a Dios diciendo, Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres en quienes se complace. Es decir, una visión angélica, ¿no? Se les abrió el cielo. A los pastorcitos, a los más insignificantes, si me permiten la expresión, en la sociedad. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían, vamos a Belén a ver qué nos ha revelado el Señor, lo que nos ha revelado el Señor. Y ahí tenemos nosotros una imagen infaltable en los nacimientos y en los villancicos navideños, ¿no? Los pastorcitos a Belén, a ver al Señor. Esta es una estampa lucana. Se fueron a toda prisa y encontraron a María, a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo les contaron lo que se les había dicho sobre el niño. Todos los que los escuchaban se asombraban de lo que los pastores les contaban, o sea que había otra gente. María, por su parte, guardaba estas cosas, meditándolas en su corazón. Los pastores volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían visto y escuchado. Pues aquí tienen que María y José fueron a Belén debido al censo, pero ellos vivían en Nazaret. ¿Mm? Como no había lugar en la posada, pues nació donde pudo nacer la criatura y dio una, un flashazo, una pintura, una fotografía de lo que es Dios, de lo que es Dios. Nació bebé es indefenso, es el colmo de la indefensión entre los seres humanos. A un bebé se le puede hacer cualquier abuso, es completamente indefenso. Bueno, Dios se hizo hombre, pero no solamente hombre, que ahí está la mayor, eh, digamos, el mayor abajamiento de Dios, sino que se hizo un hombre muy pobre, un bebito que nació en un establo, ¿no? Y los ángeles y los pastores, pues son elementos de las posadas, y la alegría es un elemento que está muy marcado en todo el Evangelio de la infancia de Lucas, mucho más que en el de Mateo. Entonces Jesús es el Salvador eh, como Dios mi Salvador. Dice María en el himno, en el Magnificat, Dios mi Salvador. Bueno, Jesús es Hijo mío y Dios mío, ¿no? Hijo mío y Salvador mío. Esto en labios de María. Es mi hijo, pero es mi Salvador. Como decir mi Dios. La tradición de Jesús, o sea, eh, a veces tenemos la idea, pues yo tenía la idea de que, por ejemplo, Mateo era uno de los apóstoles de Jesús y andaba escribiendo su evangelio, y cuando Jesús dijo los 5 grandes sermones que dice en el evangelio de Mateo, eh, Mateo se quejaba con Jesús, le decía, Señor, habla más despacio, danos un descanso porque ya me duele la mano de tanto escribir. Así me lo imaginaba yo, porque pensaba eh, que todos sabían que Jesús era el Hijo de Dios, era el Mesías, y algunos no lo creían así, y que Jesús sabía que Él era Dios y tenía su aureola más brillante que los demás santos.
Y poco a poco me fui dando cuenta de que Jesús, como decía al principio de la conferencia, fue dándose cuenta de su misión y también se fue dando cuenta de quién era Él. Eh, sí, necesariamente iba creciendo en sabiduría y se fue dando cuenta de quién era Él y quién era su misión. Y los que lo rodeaban, pues no se dieron cuenta, sino hasta después de su muerte. Cuando Jesús se apareció a los apóstoles después de resucitado, les dice, eh, Jesús ya llegó la hora, en el primer capítulo de los Hechos. Y los discípulos dicen, ya llegó la hora de establecer el reino. O sea, los discípulos no habían entendido a Jesús a pesar de ser sus apóstoles. No habían entendido todo lo que fueron entendiendo poco después con los años, ¿verdad? Y los evangelios se escriben mucho después de la muerte de Jesús. El Evangelio de Marcos, que es el primer evangelio, se escribe sobre el año 70, es decir, 40 años después de la muerte de Jesús, 40 años después de la muerte de Jesús. Y entonces cuando Marcos escribe su evangelio, ya pone muchas cosas como si todos los discípulos se hubieran dado cuenta cuando Jesús vivía, cuando en realidad los discípulos se dieron cuenta mucho después de la muerte de Jesús. ¿Ven? Entonces, ¿qué hay entre esos 40 años de que Jesús muere a que Marcos escribe su evangelio? Hay 40 años de tradición oral, ¿verdad? Probablemente también escrita. No tenemos nada de lo que se escribió en esa época, no, pero podemos sospechar que algunas partes del Evangelio de Marcos se escribieron antes, en, en esos, en esos 40 años, antes de que Marcos se sentara, digamos, a escribir de corrido todo el Evangelio de Marcos, que es el más corto. ¿Y qué fue lo primero que la tradición guardó? Es decir, ¿por qué los discípulos creyeron? Porque resucitó. La fe se basa en la resurrección de Jesús. ¿Y cómo creyeron en la resurrección? Bueno, ahí está otro proceso que se dio poco a poco, lentamente, entre la comunidad de los discípulos. Y poco a poco ellos fueron predicando que Jesús había resucitado. Lo primero que se predica de Jesús es la resurrección, ¿verdad? Después, lo que digo ahí es la tradición sobre Jesús partió de la muerte y la resurrección. De ahí partió la tradición. Jesús resucitó. Ah, caray, ¿cómo que resucitó? Vamos a resucitar todos. ¿Cuándo? ¿Con qué condición? ¿Quién lo dijo? Y entonces se empieza a hacer la tradición de la muerte y la resurrección de Jesús. Muchos estudiosos de los evangelios dicen que lo primero que se escribió de los evangelios fue la pasión de Jesús, pasión, muerte y resurrección. Es lo más antiguo de los evangelios. Y en este caso del Evangelio de Lucas, el primero y más antiguo de los evangelios. Primero es la muerte y la resurrección. Algunos, fíjense, algunos investigadores dicen, en realidad todos los evangelios se escribieron como una introducción a la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Esa expresión puede ser un poco injusta. Bueno, lo es, pero es real en el sentido de que lo primero que conservó la tradición fue la pasión, muerte y resurrección de Jesús. De ese final, después, la comunidad se interesó en todo lo anterior, qué había dicho Jesús y qué había hecho Jesús. Y entonces es cuando empieza Marcos a decir, a ver, vamos a poner una biografía completa. Una biografía no en el sentido como nosotros lo entendemos ahora. Vamos a poner una narración que hable de todo lo que Jesús hizo y dijo. Y después culminamos esta narración con la muerte y resurrección de Jesús. Pero ya ven que lo primero es muerte y resurrección, después viene lo que Jesús hizo y dijo,
Y ahí empieza Marcos, que no tiene el Evangelio de la infancia. Empieza cuando Juan Bautista anda predicando y viene Jesús a ser bautizado. Del capítulo 1, los primeros 10 versículos ya es el bautismo de Jesús y la predicación de Juan Bautista. No tiene nada de la infancia. ¿Por qué? Mi respuesta javeriana es que a Marcos no le interesó. Marcos, cuando escribió, no tenía interés. Todavía la comunidad no tenía interés en hablar del origen y el nacimiento de Jesús. Tenían interés en recordar lo que había hecho, lo que había enseñado y su pasión, muerte y resurrección. El Evangelio de Mateo y de Lucas son más o menos por el año 80. Es decir, tenemos por lo menos unos 10 años entre el Evangelio de Marcos y los de Mateo y Lucas. Mateo y Lucas, Mateo no le copió a Lucas, ni Lucas a Mateo. Y eso se ve claro en el Evangelio de la infancia. Mateo habla de la infancia de Jesús de una manera completamente diferente a como hace Lucas. Hay coincidencias, sí, que se llamaba José su papá, su mamá María, que ella era virgen, que nació en Belén. Esas cosas son comunes en Mateo y Lucas, y esas las pudieron haber mamado de la tradición oral que recibieron Mateo y Lucas. Claro, después de esto ellos, digamos que escenificaron todo el nacimiento, Lucas de una manera, según sus ideas y su manera de entender, de hacer una introducción a todo ese evangelio, y Mateo según su manera según lo que él quería dar a entender. Pero el interés de Mateo y de Lucas en la infancia de Jesús es un interés posterior al de Marcos. Ya para hacer una biografía en aquella época se requería hablar de lo magnífico y de los portentos de su nacimiento o del anuncio de su nacimiento. Muchas biografías son así. Tienen que partir bueno, también en la actualidad somos así. No, ya de chiquito se veía, ¿verdad? Que jugaba a celebrar misa, ¿no? Cuando su mamá estaba embarazada pasó esto y esto. Esto es una tendencia normal de todos nosotros, de todas las culturas, de todos los seres humanos, para subrayar la importancia de una persona. No, eso ya se veía desde antes de que nació, porque sucedió tal, tal, tal. Eso es perfectamente normal. Entonces, Mateo y Lucas, al querer, digamos, completar la biografía de Jesús, pues no pudieron omitir esto del nacimiento de Jesús, que yo no digo que sea lo más común y corriente, el nacimiento de Jesús, porque aquí hay algo que no es común y corriente, que es la virginidad de María, ¿verdad? Y luego todo lo que viene de la fe, que este es el Hijo de Dios, el Salvador, etcétera. Pero la tradición de Jesús parte de lo último, parte de la resurrección, va al revés, ¿no? Va de lo último hacia lo primero. Y Mateo y Lucas alcanzan a interesarse en el origen de Jesús y lo ponen cada uno a su manera, mientras Marcos, cuando escribe, pues no tenía ese interés. Digamos que Marcos era menos pretencioso a la hora de escribir su evangelio. Y Juan tampoco escribe nada sobre el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Y Juan es posterior a Mateo y a Lucas, es más después. Eh, Sin embargo, sí se percibe que el Evangelio de Juan tiene mucho menos interés, digamos, en hacer una biografía, una historia completa. Y curiosamente, si se dice que María se fue a vivir con Juanito cuando murió Jesús, ¿por qué María y Juanito no se interesaron en escribir algo sobre el nacimiento de Jesús? Todo un misterio. ¿Por qué no lo hicieron? Todo un misterio, ¿verdad? Pero Juan eh, presenta a Jesús mucho más Dios desde el principio con el prólogo que cualquier narración, ¿no? En el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y ya estamos en el segundo versículo y ya está dicho todo, pero no hay una narración digamos, tan pintoresca como en Mateo y Lucas.
Para Lucas, Jesús es un judío que cumple con las expectativas de la historia de Israel. Sí, me, me he preguntado mucho por qué Lucas presenta en el capítulo 1, sobre todo, la, la, el díptico entre Juan Bautista, Jesús, Juan Bautista, Jesús, anuncio del nacimiento de Juan, anuncio del nacimiento de Jesús. Nacimiento, circuncisión y vida oculta de Juan, nacimiento, circuncisión y vida oculta de Jesús. Yo creo, mi respuesta que me doy es porque Lucas quiere enraizar profundamente a Jesús con el Antiguo Testamento. Eh, Juan es el representante del Antiguo Testamento. Y así lo va a decir Jesús más adelante, ¿verdad? Eh, bueno, y fíjense que hasta la forma literaria, que como Lucas escribe estos dos capítulos, los escribe con el estilo de la Biblia griega de los 70, ¿verdad? Algunos han dicho incluso que los primeros dos capítulos de Lucas no fueron escritos por Lucas, sino que fueron escritos en hebreo originalmente y que alguien los tradujo al griego, porque se puede calcar, se puede ver cómo en el griego de estos dos primeros capítulos está el Antiguo Testamento literariamente, vamos, el estilo del Antiguo Testamento. Y entonces, de esta manera, Lucas enraiza, junta, pega el Antiguo Testamento, Juan Bautista, con el Nuevo Testamento, ¿verdad? En el reino de los cielos, el más pequeño es mayor que Juan Bautista, porque Juan es del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y el Nuevo Testamento es el reino de los cielos, es la nueva época. Y entonces de esta manera Lucas, digamos, ensambla el Antiguo Testamento con el Nuevo. Mateo lo hace de otra forma. Mateo pone 4 o 5 veces para que se cumpliera lo que había dicho el profeta y luego cita al profeta. De esa manera Mateo une a Jesús con las esperanzas de los judíos. Lucas lo hace de otra forma, mediante la comparación o el acompañamiento entre Jesús con Juan Bautista, que Juan Bautista y Jesús eran primos y que se llevaban 6 meses. Sí, eso está dicho nada más en el Evangelio de Lucas y nada más en el Evangelio de la infancia, ¿eh? A partir del capítulo 3 ya a Lucas se le olvida que eran primos, que eran parientes y que se llevaban 6 meses. No vuelve a aparecer ese detalle y no aparece además en ningún otro evangelio ni en las cartas de Pablo. Entonces es una cosa lucana. Javier, volvemos a lo mismo. Es histórico porque lo dice Lucas. No, no, no. Cuidado, cuidado. Porque si nos vamos a qué es histórico, y por eso se ha dicho en el Evangelio de Lucas, nos perdemos la intención de Lucas. La intención de Lucas es Jesús es un judío que nace enraizado, que brota de la tradición judía. Ese es el mensaje, o uno de los mensajes centrales de esta narración lucana. El templo es central en todo el Evangelio. Todo el Evangelio de Lucas tiene como centro el templo de Jerusalén. Han llamado al Evangelio de Lucas el Evangelio de la subida, la subida a Jerusalén, porque desde el capítulo 9 se dice en el Evangelio de Lucas, Jesús se decidió ir a Jerusalén y empezó a caminar hacia Jerusalén. Llega 10 capítulos después, llega a Jerusalén. Le llaman el Evangelio de la subida. Y cuando Jesús, o cuando el mensajero o los mensajeros le dicen a las mujeres que van al sepulcro que Jesús ha resucitado, en Mateo le dicen, digan a los discípulos que vayan a Galilea, al norte, donde Jesús había empezado a predicar. Allá lo verán. Eso es en el Evangelio de Mateo, de Marcos y de Juan. ¿Eh? Capítulo 21, Jesús se les aparece a la orilla del lago. También se les aparece en Jerusalén, capítulo 20, pero también en el capítulo 21, a orillas del lago, en Galilea.
allá donde ellos habían conocido, convivido con Jesús. En cambio, en el Evangelio de Lucas, no. En el Evangelio de Lucas, el mensaje es al contrario, ¿verdad? Los discípulos que van a Emaús, se les aparece Jesús y regresan a Jerusalén. Y estando en Jerusalén, Jesús se les aparece y ellos no deben desprenderse del templo de Jerusalén hasta que reciban al Espíritu Santo. Y esto de que estuvieron ahí hasta que vino el Espíritu Santo en Pentecostés es de Lucas. Digamos que el anuncio del Evangelio para todo el mundo se va a dar a partir de Jerusalén y a partir del templo. Esto es muy lucano. Y fíjense cómo el Evangelio de Lucas empieza en el templo. Zacarías estaba oficiando en el templo cuando le anuncian el nacimiento de su hijo. Y Jesús es perdido y encontrado en el templo. Así se cierra el Evangelio de la infancia de Lucas. O sea, el templo digamos, juega un rol central en el Evangelio de Lucas y es muy probable que, que Lucas haya querido empezar el Evangelio de la infancia en Jerusalén y terminarlo en Jerusalén con el niño perdido y hallado en el templo. Claro, en el último versículo dice, volvió a Nazaret, etcétera, pero le está dando una relevancia muy importante al templo de Jerusalén en su Evangelio. Bueno, ahí está. Lo que tenía preparado para ustedes, que es Lucas. Ya la vez pasada vimos Mateo, Lucas. La próxima vamos a mezclarlos, a ver un poco más por qué los dos hablaron de la infancia de manera tan diversa y qué otros evangelios de la infancia hay. Pero eso será en enero. Felipe. Sí, doctor, muchas gracias. Pregunta, son las 9:22. ¿Le podemos preguntar ahorita o dejamos nuestras preguntas para regresando en enero el 8? Es lo primero. ¿Te estás Como usted. regañando? No, 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 no. Soy Lo un que pasa es que hablador. no, 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 para nada. Nada más quería saber Bueno, antes de yo creo hacer que sí algún es un comentario. poco abusar. Yo creo que es un poco abusar de ustedes. ¿Qué tal si guardamos las preguntas, ¿no? Porque ya sí es una hora y casi media. Este, bueno, pues sí. Gracias por volverme a la realidad, Felipe. Eh, Les deseo a todos una excelentes vacaciones y que reflexionen mucho sobre este acontecimiento. Y la próxima sesión, el 8 de enero, pues si quieren podemos empezar con preguntas y comentarios. Este, y con mucho gusto, si yo no sé, yo no, a mí no me cuesta decir no sé. Entonces, y también con mucha madurez, no todos son preguntas que se responden así puntualmente. En el texto griego dice o no dice. Que también son muy válidos los comentarios, sí, bienvenidos. Miguel Ángel, no tienes sonido. No te escuchamos. ¿O ustedes sí escuchan? No, ¿verdad? Ahorita ya. Ya, No, ya. pues muchas gracias por las pláticas, están muy interesantes, las conferencias. Y pues sí, sería muy bien que lo platicáramos ahora regresando de, pues sí, ahora comenzar un año nuevo y pues esperamos que todo vaya bien y pues quisiera también que tratáramos un poquito más sobre el tema sobre este evangelio, ¿verdad? Del cómo podemos en algún momento dado hacer las cosas lo mejor posible, entenderlo
nunca lo vamos a poder comprender ni a la primera. Esto es un poco difícil de digerir. Tardaremos muchos años en entenderlo, porque hay muchas partes, como dices, de los Reyes Magos, del nacimiento. Bueno, hay muchas partes que tenemos que enfocarnos, pero comprenderlas y entenderlas es un poco muy difícil para comprenderlos a nivel humano. Tenemos que comprenderlos a nivel de fe, a razón de la fe. Y pues les agradezco mucho que me hayan invitado también a participar de estas conferencias y algunas veces pues expresar alguna opinión. Pues muchas gracias, señor Javier, ¿De qué? por todo lo que nos ha dado en estas pláticas. ¿De qué? Es un gusto, es mi colaboración para un mundo mejor. Espero que así sea, ¿no? No para generar confusión y desasosiego. Que les vaya muy bien, les mando un abrazo, mis mejores deseos, y con mucho gusto anoten sus reflexiones y serán muy bien recibidas el 8 de enero. Y muchas Perfectísimo, gracias. doctor. Un Muchas fraternal y felicidades. afectuoso abrazo. Pues muchas gracias, un abrazo Nos vemos también en a enero. todos. Gracias también a todos.